En esta ocasión vamos a analizar a la acción Vapores, de razón social Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Se creó en el año 1872. Es un holding que tiene la participación del 30% de las acciones de Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd es una empresa de transporte marítimo de contenedores. El grupo controlador es el grupo Luxich con el 66,4% de las acciones. Y la fecha de los últimos aumentos de capital fueron en los años 2020, 2017, 2015, 2014 y 2013. Como información adicional, comentar de que en el año 2012 realizó un spin-off separando a la empresa SAM de Vapores. Y en el año 2014 reportó una utilidad positiva, pero fue producto de un ajuste contable tras combinar sus operaciones de portacontenedores con Hapag-Lloyd. Lo primero que habría que partir diciendo es comentar un poco sobre el tema de los aumentos de capital. El primer aumento de capital en los últimos años lo realizó en el año 2013 y el último en el año 2020. Por lo tanto, hubo una dilución de un 332% en esos años. Viendo los dividendos repartidos de Vapores, podemos observar de que es una empresa altamente cíclica. Desde el año 2013 hasta el año 2020 no entregó dividendos y a partir desde el año 2021 hasta el actual año 2025 empezó a entregar dividendos y esto producto de la ciclicidad de las tarifas navieras. Por lo tanto, la política de dividendos fue de 0% hasta que comenzó a reportar utilidades, alcanzando un 100% en el año 2023, pero en los años en donde más utilidades reportó, esto es en el año 2021 y 2022, fue de solamente un 30%, el mínimo legal, y en el año 2024 ya fue de un 70%, pero con las utilidades cayendo bastante. La fecha en la cual repartieron los dividendos en el año 2021 hasta el año 2025 fueron principalmente en el mes de mayo y en el año 2021 fueron dos veces más, uno en el mes de junio y otro en el mes de octubre y en el año 2022 en el mes de junio. Podemos apreciar cómo el patrimonio también mantiene una alta volatilidad en relación con la ciclicidad de los ingresos. Ahora viendo el gráfico de las utilidades de Vapores, podemos apreciar con bastante claridad la ciclicidad del negocio. Recordad que las utilidades de Vapores y por lo tanto también los ingresos provienen de las acciones que mantiene en Hapag-Lloyd. En el año 2021 y en el año 2022 crecieron abruptamente y desde el año 2013 hasta el año 2020 fueron prácticamente nulas. La participación de Vapores en Hapag-Lloyd se ha mantenido en torno a un 30%, con cierta volatilidad desde el año 2013 hasta el año 2020. Esto producto de los aumentos de capital que tuvieron que realizar para cubrir las pérdidas de Hapag-Lloyd. Y ahora lo más importante es analizar los estados financieros de Hapag-Lloyd, ya que para poder entender los estados financieros de Vapores, entendiendo de que es un holding que posee el 30% de la participación en Hapag-Lloyd, no van a poder entender en profundidad y en detalle y realmente de dónde provienen los ingresos de Vapores, la composición del balance y cómo genera caja, que es prácticamente por los dividendos que entrega Hapag-Lloyd. Por lo tanto, a continuación vamos a analizar los estados financieros de Hapag-Lloyd desde el año 2009 hasta el año 2024. Son 16 años, entendiendo de que los ciclos de este tipo de negocios suelen ser entre 10 a 15 años, inclusive de hasta 20 años. Por lo tanto, tomamos en cuenta la mayor cantidad de años posibles para poder comprender y para poder predecir y actualmente analizar en qué parte del ciclo se encuentra Vapores. El patrimonio de Hapag-Lloyd mantiene la misma relación que Vapores, ya que los estados financieros están consolidados. Los ingresos, esto es las ventas, mantienen la misma relación, la misma proporción que el patrimonio. Las utilidades de Hapag-Lloyd en el año 2021 y en el año 2022 crecieron bastante, de la misma manera que, como habíamos visto anteriormente, crecieron las utilidades de Vapores. El margen neto también creció bastante en el año 2021 y en el año 2022, que fueron donde reportaron las utilidades extraordinarias, producto de ingresos extraordinarios. Fue de prácticamente un 50% en el año 2022 y un 41% en el año 2021, pero ya en el año 2023 y en el año 2024 reportan una caída bastante importante de un 16% en el año 2023 y de un 12% en el año 2024. El flujo de operación mantiene la misma proporción, la misma relación que los ingresos, que las utilidades y que el patrimonio, creciendo en el año 2021 y 2022 bastante. El flujo de caja libre también mantiene la misma relación. El balance de Hapag-Lloyd es bastante sólido, como podemos apreciar desde el año 2009 hasta el año 2024. Los activos han alcanzado a cubrir más de 1.5 veces los pasivos y desde el año 2021 hasta el año 2024 más de 2 veces, alcanzando su ratio financiero máximo en el año 2022, siendo de 3,6 veces. A pesar de que en algunos años los activos corrientes no han alcanzado a cubrir más de una vez los pasivos corrientes, sobre todo en los años en donde reportaron pérdidas, en promedio, desde el año 2009 hasta el año 2024, ha estado por sobre una vez este ratio financiero. Por lo tanto, en promedio, desde el año 2009 hasta el año 2024, con los activos a corto plazo, le es suficiente para cubrir los pasivos a corto plazo.
Los activos corrientes también se mantienen con una relación bastante similar, alcanzan a cubrir el total pasivos por sobre 0,5 veces en promedio desde el año 2009 hasta el año 2024, solamente un poco por encima, siendo en el año 2022 también su ratio financiero máxima, alcanzando a cubrir solamente con los activos corrientes 2 veces el total pasivos. Los pasivos a corto plazo, en relación con el total pasivos, hasta el año 2021 se encontraron por debajo de un 50% y ya desde el año 2021 hasta el año 2024 se han encontrado un poco por encima del 50%, alcanzando también su ratio financiero máximo de 60% en el año 2022. La deuda financiera, esto es los créditos, en relación con el total pasivos, ha disminuido bastante desde el año 2013, en donde alcanzó su ratio financiero máximo de un 73%, hasta actualmente en el año 2024, que es de apenas de un 24%. El promedio de los dividendos de los últimos 13 años de Vapores es de 6,6 pesos. Tome en cuenta 13 años, ya que los ciclos de Vapores son bastante largos en comparación con otras acciones. Por lo tanto, me pareció que tomar en cuenta dividendos de los últimos 10 años era muy poco, pero que 15 años era demasiado. Por lo tanto, lo dejé en 13 años. Así que, si es que quisiésemos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción de Vapores debería valer 88 pesos, un dividend yield de un 10%, 66 pesos, y un dividend yield de un 12,5%, 53 pesos. Actualmente, el precio de la acción se encuentra en 49 pesos, con una rentabilidad por dividendo de un 13,5%. Podemos apreciar la ciclicidad del precio de la acción de Vapores, encontrándose en el año 2022, a mediados del año 2022, en su máximo histórico, encontrándose actualmente a mediados del año 2025 en una caída bastante importante. Esto producto de la disminución de los ingresos, las utilidades y los dividendos de Hapag-Lloyd. Y recapitulando lo que vimos anteriormente, comentar y recordar de que Vapores, al ser un holding que posee el 30% de la participación en Hapag-Lloyd, se deben analizar los estados financieros de Hapag-Lloyd para poder analizar los estados financieros de Vapores. Recordar también, además, de que los ingresos de Hapag-Lloyd dependen de las tarifas navieras, las cuales dependen de la oferta y demanda de importaciones y exportaciones de bienes transportados por vía marítima, las cuales han sido históricamente bastante volátiles y cíclicas, siendo los ingresos muy bajos al punto de reportar pérdidas en los ciclos con menos demanda, como también ingresos extraordinarios en los ciclos alcistas con mayor demanda, multiplicando por 10 o más los ingresos. Por lo anterior, Vapores tuvo que realizar aumentos de capital en los años 2013, 2014, 2015, 2017 y 2020, diluyendo a los accionistas en el acumulado en un 332%. El patrimonio y la utilidad de Hapag-Lloyd creció en la misma proporción que los ingresos, obteniendo un margen neto de un 41% en el año 2021 y de un 49% en el año 2022. El flujo de operación y el flujo de caja libre de Hapag-Lloyd también creció en la misma proporción que los ingresos. El balance de Hapag-Lloyd es también bastante sólido. Históricamente, los activos han cubierto más de 1,5 veces los pasivos desde el año 2009. En promedio, han cubierto por sobre una vez con los activos corrientes los pasivos corrientes y 0,55 veces los pasivos. En promedio, los pasivos corrientes han sido 0,44 veces los pasivos y la deuda financiera ha sido de un 54% del total pasivos. El precio de la acción de Vapores ha experimentado una alza bastante significativa desde a mediados del año 2021, alcanzando su máximo histórico a mediados del año 2022 entre 110 y 120 pesos. Actualmente se encuentra disminuyendo bastante, encontrándose en apenas 49 pesos, con un dividend yield de un 13,6%. Pero, teniendo en cuenta de que es una acción cíclica y que está en la parte bajista del ciclo, esta valoración habría que tenerla en cuenta para años previos al ciclo alcista. Y por último, comentar de que cuenta además con una liquidez bastante alta. Complementando lo último que habíamos comentado en relación con el precio de Vapores, mencionar de que el punto crítico es cuándo van a entrar y cuándo van a salir, porque no la pueden mantener indefinidamente, porque se van a comer aumentos de capital o diluciones, ya sea porque entraron muy anticipadamente antes del comienzo del ciclo alcista o porque entraron tarde, posterior al ciclo bajista y eventualmente en cualquiera de las dos partes del ciclo, previos al ciclo alcista o posterior al ciclo bajista, se van a comer aumentos de capital y diluciones. Porque así funciona el negocio naviero. Eventualmente van a reportar pérdidas, eventualmente van a tener que realizar aumentos de capital porque no van a tener utilidad acumulada para poder cubrir esas pérdidas. Esto producto de la alta volatilidad, extrema volatilidad de la oferta y demanda del comercio internacional. Y por último, en relación con el precio de la acción de Vapores, tienen que tener en cuenta de que es un precio bastante aproximativo. Siempre tiene que estar en relación con los años anteriores al comienzo del ciclo alcista y eventualmente el precio de la acción la van a tener que vender, no la pueden mantener por mucho tiempo, porque si no, en el momento en que la mantengan por unos años o por unos meses inclusive, en donde Hapag-Lloyd comience a reportar menores ingresos, inclusive una utilidad bastante baja o pérdidas, el precio de la acción va a caer bastante y van a perder mucho de su capital. Por lo tanto, lo más aconsejable es de que antes de que comience el ciclo bajista, en el momento en que ya vean de que en unos trimestres ya
comienzan a bajar significativamente los ingresos previo a una alza significativa de los mismos, pues lo mejor es que la vendan y que tomen toda la ganancia de capital, porque lo más probable es que en aquel entonces el precio de la acción de Vapores haya subido bastante, como lo vimos anteriormente en el gráfico. Así que tienen que tener en cuenta de que Vapores no es una acción dividendera, es una acción altamente cíclica, tienen que entrar en un momento y salir en otro, como vimos anteriormente. Así que ese ha sido el análisis financiero y la valorización por dividendo de Vapores. Hasta la próxima.